¿Qué tal? Buenos días. Que Dios bendiga a todos los que van a ver esta transmisión en vivo. Estamos desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a continuar con nuestro estudio que iniciamos la semana pasada, que se llama El secreto de la victoria. Pero para que descubramos o entendamos el secreto, ¿cuál es el secreto? La fe y la obediencia nos lleva hacia la victoria. Por lo tanto, muchos no saben que el secreto de la victoria es la fe y la obediencia. Por esto es un subtítulo. Y cuando hablamos de fe, estamos hablando de confiar en Dios. O sea que nuestra confianza en Dios, confiar en Él, en su palabra, en las promesas que Él tiene para nosotros, si las llevamos a cabo por medio de la obediencia. ¿Por qué obedecemos? Porque tenemos fe, porque tenemos confianza. Confiamos en Dios, que lo que dice su palabra se tiene que cumplir. Y estamos con esta serie y estamos haciendo una analogía, una comparación de los santos del Antiguo Testamento, la nación de Israel, los israelitas, que es el pueblo de Dios, y ahora la iglesia, que somos nosotros, que vamos a ver en la Biblia que se escribieron para un ejemplo para nosotros. Mire, para que lo entienda, vaya a 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. 1 Corintios en el Nuevo Testamento, capítulo 10, versículo 11. Dice así: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a quienes, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Lo voy a leer en palabra de Dios para todos, otra versión. Dice así: todo eso, o sea, ¿qué cosa? ¿Qué es todo? Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento sucedió para servirnos de ejemplo y fue escrito como advertencia para nosotros que vivimos en los últimos tiempos. O sea, que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento nos sirve como ejemplo. Y vamos a meternos más adelantito a ver el contexto de este capítulo 10, y está hablando de la nación de Israel desde que salió de Egipto. Empieza a hablar, no sean idólatras como ellos fueron, porque un día cayeron 23,000 y etcétera, etcétera. Pero no me quiero ir ahorita ahí, sino que vamos a llegar ahí para que entendamos el contexto de que Pablo está hablando en el capítulo 10 de todo lo que le sucedió a la nación de Israel, y que nosotros no cometamos esos mismos errores, porque eso es lo que les pasó a ellos. Ahora, la nación de Israel no tenía justificación alguna para no confiar en Dios. No había justificación de la noche, de la madrugada que salieron de Egipto, porque vieron el milagro más asombroso. ¿Cuál fue? Que les abrió el mar rojo. Ahí donde les llegó su salvación, tal y como a nosotros. En el momento que Moisés estira la vara hacia el mar y se abre el mar rojo, pues ellos fueron salvados por Dios de los egipcios, del faraón que venían tras de ellos, pero también a la vez estaban entre la espada y la pared, porque estaba el mar
o nos ahogamos o dejamos que nos maten a espada los egipcios. Pero Dios estaba con ellos, les abre el mar rojo y es una analogía para nosotros en el día que nos salvó, porque íbamos a morir espiritualmente. Si nos llegaba la muerte, en cualquier momento íbamos a quedar separados de Dios. Eso significa muerte en la Biblia. En la Biblia, separación eterna de Dios espiritualmente. Estábamos vivos físicamente, pero separados de Dios. Aunque aquí lo teníamos a Jesús y Jesucito mío, no me desampares, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero en nuestra mente nada más teníamos a Dios, mas no teníamos a Cristo en nuestros corazones. Ahora muy bien, viene la salvación a nosotros por habernos arrepentido. Escuchamos el Evangelio, nos arrepentimos y en ese momento es como que si nos abrió el mar rojo y pasamos en seco, pasamos de muerte a vida. Ellos fueron salvados literalmente. Y ahora, así como a ellos se les prometió que los iban a sacar de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Que estaban esclavos literal. Los flagelaban los egipcios a trabajar más duro. A nosotros también nos sacó espiritualmente. Estamos comparando literalmente con espiritualmente lo que pasó con nosotros, que éramos esclavos de ¿qué? Del pecado. Y el pecado nos estaba destruyendo. ¿Sí? Como dice Pablo, el pecado, vino la ley y me mató. Entonces, a la nación de Israel se le promete de que los iba a sacar de la esclavitud y los iba a llevar a una tierra prometida que se le había prometido a Abraham, que iban a estar 430 años. Y era una profecía que se le daba a Abraham desde Génesis 15:13. Ahí se le dio una profecía a Abraham de que la descendencia de Jacob, de que venía de Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan que cómo termina Génesis 50? Donde José los mete a Egipto. Y ahí en Egipto 430 años se reproducen, crecen, se hacen y salen de Egipto después de 430 años. Bueno, pero cuando los sacan y empiezan la travesía por el desierto, se comienzan a rebelar. Y es lo mismo que pasa con nuestra vida cristiana. Nos saca de la esclavitud, nos saca del mundo, de Egipto, que simboliza el mundo pagano, idólatra. Y nos comenzamos a rebelar, comenzamos a murmurar. Explicamos un poco la semana pasada muchos sentidos en que los cristianos murmuran. Hay murmuraciones dentro de la iglesia, murmuran en su vida particular, etcétera, etcétera, se quejan. Entonces vemos de que 2 meses y medio tenían y ya estaban murmurando. Como dicen, no aguantan nada. Estaban murmurando, pero también no habían entendido, igual como nosotros, que nosotros vamos hacia la tierra prometida, Canaán. Era literal Canaán. Canaán es algo espiritual, lo voy a explicar con la Biblia, lo vamos a ver en la Biblia, que Canaán para nosotros es un estado de reposo. Y también, más adelante, viene literal, el reino milenial. Eso ya sería Canaán literal para nosotros, la iglesia. Pero ahorita Dios quiere introducirnos a la tierra prometida,
pero es un estado de reposo, lo vamos a ver. Pero estamos viendo que no habían entendido, y también nosotros como cristianos no entendemos, de que para entrar a la tierra prometida, antes de que entremos, tenemos que pasar un desierto. Porque nadie entra a la tierra prometida sin antes pasar por un desierto. ¿Y por qué nos hace pasar a veces Dios por ese desierto? Para probar nuestro corazón. Para probar nuestro corazón. ¿Cuál sería el desierto para nuestra vida cristiana? Porque estamos hablando que es espiritual. Obviamente, las pruebas, porque Dios tiene que probar nuestra fe. La fe tiene que ser probada. Si tú has creído en Cristo y has entendido que estabas equivocado, que la religión es una mentira, que la religión no es bíblica, cualquier religión que sea, y ahora tú sabes que Cristo es la verdad y que has entendido que Cristo no es una religión, entonces, si tú has entendido y has creído en Cristo como tu Salvador y Señor, entonces tu fe que pusiste en Cristo, Dios la tiene que probar. Dios tiene que probar. Y es por eso que cuando te prueban la fe, Dios está esperando a ver qué vas a hacer. ¿Qué vas a hacer cuando tu familia sepa que ya eres cristiano o que ya eres cristiano? Que tus padres. ¿Vas a negar a Jesús? ¿Les vas a decir que es mentira, que nada más estás llegando por llegar? ¿O les vas a decir, papá, mamá, tío, hermano, he descubierto la verdad en Cristo? ¿Y por qué te cambiaste de religión? Es que no me cambié de religión. Simplemente ahora he encontrado la verdad, que es Cristo Jesús. Y por eso tú vienes a aprender la palabra, para que la palabra que tú aprendas, la enseñes. Tú tienes que ser maestro. Estar enseñando, conforme tú vas aprendiendo, tú lo vas a enseñar a los de afuera, a tus familiares. Rápidamente, miren, ¿cuál es la primera prueba que pasa a muchos cristianos? Probar la fe. ¿Y cómo se prueba la fe? Cuando viene la persecución. Porque aquí la nación de Israel era perseguida por los cananeos, por los filisteos, etcétera, etcétera. Durante el desierto tenían guerras, luchas, lo vamos a ver. Pero cuando el cristiano se convierte, también empieza una persecución. Vaya a Mateo 10:34. Rápidamente, Mateo 10:34. Anote, vaya anotando y luego busque. Mateo 10:34, hablando al Señor Jesucristo. ¿No penséis que he venido para traer paz a la tierra? No he venido para traer paz, sino espada. Ah, caray, y nosotros pensábamos que venir a Cristo ya era todo tranquilidad, todo felicidad, no iba a haber problemas. Y cuando habla de espada, la espada divide, al cortar divide. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión, en pleito, en problemas, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ahí está el problema. Que los primeros que se van a enojar contra ti, porque ya eres cristiana, eres cristiano, son la familia. Porque van a decirte que te cambiaste de religión. Y muchos hasta te pueden llegar a decir, y te lo advertí, te lo dije, que no quería yo que te convirtieras a otra religión. ¿Y qué vas a hacer?
¿Vas a negar tu fe? ¿Vas a ser valiente para decirle, es que no me convertí a otra religión, sino que ahora soy cristiano, soy cristiana, papá, mamá, abuelo, tía, quien sea de tus familiares, y tú le tienes que explicar con lo poquito que has aprendido? Esa es la primer prueba que vamos a pasar, porque son los de su casa, la familia, los amigos. Es por eso que si tú en verdad has nacido de nuevo y ahora eres un cristiano y cristiana de verdad, se van a acabar los amigos que tenías. No vas a tener amigos seculares que no son cristianos. Te van a ir dejando. Es más, te van a ir eliminando de sus Facebook. Porque cuando tú comienzas a dar testimonio en tu Facebook, y empiezas a publicar postales cristianas, palabra de Dios, empiezas a compartir las transmisiones, ahí rápidamente se ve que estás dando frutos del Espíritu Santo y que en verdad te has convertido y que en verdad has nacido de nuevo. Entonces, al ver eso, ellos te van a tomar de loco o de loca, porque empiezan a ver en tu Facebook o en tu estado de WhatsApp cosas que ni siquiera antes lo publicabas. Pero eso habla bien de ti, de que en verdad has nacido de nuevo. Y es entonces donde te van a empezar a eliminar de sus Facebook. Y no importa. Mejor que te eliminen de su Facebook de ellos y que no te eliminen del libro de la vida. Que no lo va a hacer Dios. Ya lo vimos de que pues es ilógico, pues no nos van a borrar. Al contrario, en Apocalipsis nos confirman que no va a ser borrado. Pero es mejor, y es aquí donde llega Jesús y nos pone esto, nos enseña y dice así, sigamos leyendo: el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Ay, qué radical. No está diciendo que no los amemos a nuestros padres, sino que no los amemos más que a ellos, más que a Jesús. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. No es que no los amemos, sino que no los amemos más. Que no tengas miedo lo que vayan a decir, lo que vayan a pensar nuestros padres. Ya no te van a invitar a sus fiestas. Ya no te van a empezar a tomar en cuenta. Tus propios amigos de la escuela, tus vecinos, tu familia, se van a empezar a olvidar de ti. Porque al ver en tu Facebook, al ver que cuando tú platicas, ya no te carcajeas con sus chistes colorados, ya no participas en las festividades paganas que ellos hacen, te van a empezar a perseguir en el sentido de que te van a dejar de invitar. Y quiero que lo sepas para que cuando llegue eso, y si tú pasas esa prueba de fe, estás del otro lado. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a enojar? Se van a enojar. ¿Pero qué cosa se les tiene que pasar? Algún día. No hay problema. Y en ese lapso de que tú no niegas a tu Señor, mira, Dios puede hacer algo maravilloso con tu familia. Por cuanto creíste, por cuanto te mantuviste firme, Dios puede tratar con ellos. Y al rato, tu buen testimonio, tu firmeza, firme. Yo no le saco a nadie, como dicen, ¿no? No le tengo miedo a nada. Yo voy a seguir confiando en mi Señor Jesucristo. Y entonces, al rato, con tu buen testimonio, tus padres, tu familia, tus hermanos, tus vecinos, los puedes ganar para Cristo. Pero tienes que estar firme. Por eso tú tienes que ser buen cristiano, buena cristiana, dar buen testimonio. Yo se los he dicho, tienes que compartir las transmisiones para que ahí vean tus contactos. No importa que te vayan eliminando. A mí me eliminaron muchos. Dejé de tener amigos. ¿Sí? Tenía un amigo
antes de ser cristiano, que éramos cunca, así. Nos íbamos al bar, a la cantina y platicando juntos. Pero el día que yo le dije y que estaba firme y que me invitó a tomar, le dije, ya no tomo. ¿Por qué? Por eso, porque ahora soy cristiano. Fue la última vez que lo vi. Nunca más me volvió a invitar. Entonces me di cuenta de que en verdad somos amigos mientras estamos en el mismo canal. Pero cuando nos separamos, ahí está. Y no me importó. Nos hemos mantenido firme. Mi familia aún no se convierte. No me importa. ¿Ok? Yo tuve problemas, detalles, no problemas fuertes con mi padre. Discutimos en 2 ocasiones. ¿Verdad? Se molestó. Un día casi me echó de la casa. Me corrió, ya vete mejor. Ok. Me fui triste. No porque me había casi echado, sino que porque me dio tristeza que él no quiso creer. ¿Verdad? Porque pues estaba en una religión. No importa. Pero esa es la primera prueba de fe, de confiar en Dios. Y termina ahí, dice el versículo 38, y el que no toma su cruz sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué significa el versículo 39? El que quiera seguir viviendo sin persecuciones, sin que nadie lo ataque, lo critique, se burle de él, que no vengan pruebas. Al contrario, la va a perder. ¿En qué sentido? Espiritualmente. Porque hay cristianos que se han salido de la iglesia, que han abandonado su fe y nunca más regresaron. Ellos van a perder su vida. ¿Cuándo? Cuando les llegue la muerte, ya sea de joven o de anciano. En el momento que les llegue la muerte, ahí van a perder su vida espiritual porque van a quedar separados de Dios en el infierno y después en el lago de fuego. Mientras tanto que el que pierde su vida, o sea, estamos hablando ya de perder su vida, que físicamente, si es posible, sí. Gracias a Dios aquí no tenemos persecución, como en el Medio Oriente, que allá los persiguen, en la India, los persiguen, los amarran, los queman vivos, a los cristianos mueren como mártires, es una persecución tremenda, como en China, que los encarcelan, etcétera, etcétera. Aquí tenemos esa libre albedrío de amar a Dios, de alabar a Dios, y no tenemos ese tipo de persecución en México. Bueno, ok. Este tipo de persecución que dice acá, o de disensión de problemas, es una de las pruebas que primeramente comienza en cada cristiano. Algunos han llegado a un extremo a correr a sus hijos cuando se convierten. Algunos padres. Y no te quiero volver a ver aquí hasta que no regreses a nuestra religión. ¿Qué vas a hacer? Dios no te va a abandonar. Ahora eres hijo, eres hija de Dios, por lo tanto tienes un padre que te va a respaldar. Eso es lo que estaba diciéndoles Dios a la nación de Israel, de que Él no los iba a abandonar. Si los sacó de la esclavitud de Egipto y les está dando una promesa, por lo tanto, en la travesía tal vez no iba a tardar muchos días. Pero como Dios sabía, ya sabe, Él es omnisciente, todo lo sabe, sabía que los 2 meses y medio iban a empezar a murmurar, a rebelarse contra Dios, ya lo sabía. Entonces, ¿para qué lo sacó?
de Egipto, mejor se hubieran quedado ahí. Ahí querían estar, les gustaba estar en Egipto, pues que hubieran quedado ahí. ¿Para qué Dios se toma la molestia y va a estar lidiando, batallando con esa nación de que no iban a entender? Pero volvemos a lo mismo, porque Dios traía un plan. ¿Cuál era el plan? Ahora entiendo esto. De que Dios quería pasar el resto de la eternidad con un grupo de personas, seres humanos, creados a su imagen y semejanza, que lo amara con un libre albedrío. Dios, en su plan eterno, si Él hubiera querido, no hubiera hecho nada, porque Él siempre ha existido. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, solitos los tres, hubieran sido felices, como dice, sin estarse metiendo en problemas. Pero Dios, aún así, quería pasar la eternidad con un pequeño grupo de personas que le amaran, que le fueran fiel hasta la muerte, y cuando Él los resucitara, nunca más iban a volver a morir. Y es ahí donde Dios en la eternidad va a pasar con un grupo de personas. Ahorita somos aproximadamente 8,000 millones de personas. Échenle pluma cuántos han muerto desde Adán hasta ahorita, hasta este siglo. De toda la raza humana, desde Adán y Eva hasta nuestros días, Dios se va a quedar con un pequeño remanente. Porque muchos y muchas naciones se van a ir a condenación en la gran tribulación. Y ahorita también se están yendo a condenación las naciones que no han creído en Él, que han tenido otros dioses. Hace días vimos un video que nos sorprendió en Francia, un desfile como de unos 10,000 personas adorando a Baal. Hicieron una escultura, un ídolo grandote con cara de demonio, de diablo, como dicen, y lo estaban adorando. Y así está el mundo, va de mal en peor. En la gran tribulación, dice la Biblia que cuando Jesús regrese en su segunda venida, de los 8,000 personas que somos ahorita, solo aproximadamente 2,000 personas van a sobrevivir. Y lo que es para eso lo que es el Medio Oriente y parte de Europa. Y aún así va a ser mayoría de las personas que se van a condenar o que se han condenado. Cuando Cristo venga y resucite a todos los santos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, va a ser muy poco comparado con toda la raza humana que Él hizo, que Él creó. Ese es el plan que Dios quiere, pasar la eternidad con alguien que es hecho a su imagen y semejanza, pero que lo amemos con un libre albedrío, de todo corazón. Entonces, es ahí donde Dios va a tener que hacer una depuración en la gran tribulación para probar a aquellos que en verdad han creído o los que se van a convertir, porque habrá multitudes, dice Apocalipsis 6, que Juan los ve. ¿Y estos quiénes son? Son los que han salido de la gran tribulación, los que han emblanquecido en la sangre del Cordero. Sus vestiduras, han emblanquecido sus vestiduras en la sangre del Cordero, y eran multitud de toda pueblo, lengua y nación. Bueno, pero para que se lleve a cabo el plan de Dios, que al final ese es su objetivo de Dios, pasar la eternidad con lo que Él creó, sabiendo que se le iba a revelar al ser humano, tenía que venir un Salvador. Él mismo en la persona de Jesucristo. Porque sin salvación, sin Salvador,
la raza humana se iba a destruir por sí sola, por sus pecados. Entonces, como Dios ya traía un plan, pasar la eternidad con un pequeño grupo de personas, porque por decirlo así pequeños, obviamente, va a haber reproducción también, pero no para la cantidad que Él quería o que Él sabía, ¿no? No podemos poner cantidades, pero más o menos. Entonces para que ese pequeño remanente que Él sabía, cada uno de nosotros, quién se iba a arrepentir, en su mente estábamos, toda la raza humana estaba en la mente de Dios, lo vimos en la predestinación. Él sabía quiénes iban a arrepentir y quiénes lo iban a negar y quiénes lo iban a rechazar. Él sabía que Judas no se iba a arrepentir, que iba a traicionar a su hijo, Él lo sabía. Bueno, tenía que venir un Salvador para que nos pudiera ayudar, para que entrara a nuestro corazón en la tercera persona de la Trinidad y así poder caminar con Él y llegar a la tierra prometida. Lo mismo le pasó a la nación de Israel. Ellos, por falta de fe, eso es lo que vamos a ir viendo, la fe y la obediencia, por falta de confiar en Él. Es que ¿cómo es posible? Mire, ahora vemos esto. Si lo analizamos de esta manera, ¿cómo es posible de que vieron que les abrió el mar rojo? Si abrió el mar rojo, pasaron en seco, venían sus enemigos detrás las carruajes, y vieron con sus propios ojos que Él cerró el mar y los ahogó a sus enemigos. ¿Cómo no los iba a respaldar? ¿Cómo no los iba a guardar? ¿Cómo no los iba a alimentar? ¿Cómo no les iba a dar la victoria? Porque tenían que pelear la batalla para llegar a la tierra prometida. Tenían que tener batallas, como lo vamos a ver más adelante, que Jericó era la primera ciudad, y si rompían Jericó, las demás iban a estar ya fácil. Porque Jericó era la ciudad amurallada, casi imposible, lo vamos a ver más adelante, y es ahí donde si ellos lograban entrar, ya las demás era pan comido. Y esa es la prueba de la fe. Vienen pruebas a nuestras vidas, pruebas, pasas una, estás en otro nivel, pasas otro nivel, y llegas al punto de tu vida que viene la prueba de fuego. La prueba de fuego, como vimos en Santiago. Una vez que tú pasas la prueba de fuego, estás adentro. Pero si no pasamos la prueba de fuego, te vuelves para atrás. Hacia atrás, a la cola, a volver a empezar, a dar vueltas, a dar vueltas, a dar vueltas, a dar vueltas, 40 años en el desierto, porque eso es lo que vamos a ir viendo. ¿Por qué muchos cristianos no logran entrar a Canaán? No logran entrar al estado de reposo, esa paz, esa tranquilidad. Entonces, vemos que antes de entrar a la tierra prometida, a Canaán, tenían que pasar por un desierto para probar. Así prueba nuestra fe Dios hoy. La primera prueba ya lo vimos aquí con la familia, y las demás, las adversidades, circunstancias, enfermedades, falta de trabajo, problemas con el marido, con la esposa, con los hijos, muchas cosas que a veces Dios permite para saber cómo vamos a responder. ¿Qué vamos a hacer? Si lo primerito que debemos hacer es venir a Él, porque Él es nuestro Dios, recurrir a Él, no al diputado, ni al licenciado, ni al abogado, etcétera, etcétera, y antes del médico, antes de la doctora, a Él. Siempre, siempre, así va a ser.
Antes de que tú salgas huyendo para solucionar ese problema, arrodíllate. Antes de que salgas al médico, arrodíllate. Porque si tú sales y rápidamente al doctor, ni siquiera volteaste a ver a Dios. Ni siquiera pensaste en Él. Por lo tanto, ahí te ves. Pero por lo menos, si antes de salir huyendo al médico, le clamas a Dios, si es la voluntad de Dios, te puede sanar de un milagro. Nos puede sanar. Y si no, por lo menos va a poner gracia con el médico, etcétera, etcétera, y te va a ir sanando progresivamente, porque Él sabe que solamente así lo necesitas. Él trabaja de muchas maneras, nos sorprende, como vimos un testimonio aquí, ¿se acuerdan del hermano que estaba bien chaparrito que no tiene pies? Nick Villusic. Que no, para los que no vieron, porque no vienen los viernes, por eso no se lo pierden todas las bendiciones que vemos acá. Rápidamente, un hermano que se convirtió a Cristo desde niño, él nace sin piernas y sin pies. Hagan de cuenta, puro tronco, como dicen. Y nada más 2 deditos en el pie. Un pedacito de, así 2 deditos. Sin manos y sin pie. Así nació. Tanto que le dijeron que, pues, ¿sabes qué? No vas a servir para nada. Pues sí, no tienes brazos ni pies, no vas a poder trabajar, no vas a poder caminar, no vas a poder eso. Y un día se lo dijeron. Y no sabían que Dios tenía un propósito con él. ¿Cómo que no iba a servir para nada? Se quería ahogar cuando era niño. Se deprimió. Bueno, yo no sirvo para nada. No sé para qué me vine a este mundo. No tengo manos ni pies. Se quería suicidar. Ahí en su casa se acuesta en una tina con la boca. Le abre la llave. Se acuesta. Y cuando comienza a subir el agua, su conciencia lo acusa. Y no. Y mis padres, ¿qué van a decir? Van a sufrir mucho por mí. No. Y se levanta otra vez, cierra la llave, etcétera, etcétera. Algo pasó, conoce a Cristo, se convierte a Cristo y ahora es un instrumento que el que dijo, la persona que le dijo, no sirves para nada, ¿cómo de que no? Ahora le sirve a Dios y gana muchas almas para Cristo. Pero lo más precioso, de que ahí su testimonio fue a orar, porque él es evangelista ahora. Llega a iglesias o campañas evangelistas, y ahí le ponen su mesita arriba, una tarimita, ahí lo ponen a él, y ahí está caminando y les hace así con el dedito, y digo yo, wow. La cosa es de que él oró por sanidad física de unas personas. Y se va ocurriendo el milagro, y que los va sanando. Y él en el momento que ve la sanidad, cierra sus ojos y a ver si a mí me llega también. ¿Y yo para cuándo? Y nada. ¿Por qué? Dice, miren, yo tengo un par de zapatos. Yo estoy confiando en Dios. Y tengo un par de zapatos guardados en mi casa. Porque ¿qué tal que en una de esas Dios me estira mis pies y me crecen mis pies? Yo estoy caminando por fe y eso es lo precioso. De que Él no pierde la esperanza. Si Dios me hace un milagro y me crecen los pies, ya tengo listos mis zapatos. Y si no ocurre el milagro, yo sé que en la otra vida, en el reino milenial, voy a tener mis 2 pies y muchos pares de zapatos. Pero de que voy a tener algún día. Y cuando vemos esos testimonios, wow, por eso nos anima y nos alienta. Hay esperanza.
Entonces hay como que nos levanta el ánimo y a seguir travesía del desierto. Y vamos a atravesar este desierto, este valle de sombra y de muerte, como dice el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callada me infundirán aliento, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Nadie entra a la tierra prometida sin pasar por un desierto. Y así este hermanito, Nick Villulsic, oró 2 veces, 2 milagros, y no recibió. Pero él vive feliz. Ahora, después de que pensaban que no iba a servir para nada, ¿cómo de que no? Ahora Dios lo utiliza poderosamente. Y le dio una esposa. Y ahora tiene un niño, tiene hijos. ¿Verdad? Y es feliz. Gracias a Dios, llegó a tiempo Cristo. Yo he visto personas, un día le compartí en Cinépolis a una persona que estaba en silla, le quise compartir porque lo vi todo pues paralítico en silla, y ¿saben qué? Me puso en la cara de fuchi. Cuando yo le empecé a ver de Cristo, me hizo una cara, y gracias, y como diciéndome, ya déjame en paz. Yo vi, lo discerní y dije, sale pues, que Dios lo bendiga. Entonces, toda esta analogía de que nuestra vida en este caminar de valle de sombras, de muerte, ese desierto que no es para toda la vida, tenemos que llegar a la tierra prometida. Vamos a ver circunstancias, conflictos, luchas, batallas que tenemos que pelear. Estamos en guerra. Recordemos esto, desde el día que nos convertimos, estamos en guerra espiritual. Satanás no va a descansar un solo día. Si tú no oras antes de salir de tu casa, sales sin la protección de Dios. Todos los días hay una lucha. Por eso dice en las cartas de Pedro que Satanás anda como león rugiente, viendo a qué cristiano vamos a ponerle devorar. ¿Quiénes son los que devoran? Los leones en la selva o en el desierto, como hemos visto en los videos. Ahí a los venaditos, a los que se van quedando hasta atrás, a los pequeñitos, los débiles. Ahí se van quedando, van, como dicen, ahí van penqueando. A ese el león viene, y ustedes los han visto en el video, y nada más viene, se lo pesca. Así es Satanás con los cristianos. Y tú no puedes estar quedándote. Tú no te puedes estar quedando atrás. Pero como no vienes al discipulado, no vienes a oración, es ahí donde está el problema. ¿No quieres cargar tu cruz? Bueno, hay quienes Dios se los pasa. Pues hay personas que quisieran, pero hay una imposibilidad física, una enfermedad, algo. Como los ancianitos, que ahí vienen, hacen su lucha en venir, ¿no? Con los achaques, con los dolores de rodillas, de huesos, no sé, pero ahí vienen. Eso es comprensible. Pero alguien que está sano y bueno, alguien que está joven, prefiere quedarse en casa. Bueno, tenía que ser probada su fe a los israelitas en el desierto, y esto lo vimos en Deuteronomio. Vaya ahí, Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 en adelante. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Ahí está. El primer mandamiento era a la nación de Israel que pongan por obra, que obedezcan, que lo lleven a cabo, todo lo que yo les mando hoy.
Y si ustedes me obedecen, yo les prometo meterlos a la tierra. Y les voy a dar la victoria. Pero les voy a dar el secreto. Obedezcan. Tengan confianza en mí. Confíen en mí. Obedezcan lo que yo les mando y yo les voy a dar la victoria. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que vivas. Y muchos murieron en el desierto. Ahí se quedó la primera generación. Lo vamos a ver. Para que viváis y seáis multiplicados. Y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó. O sea, vinieron las pruebas en el desierto, pero tampoco los abandonó Dios. Y eso es lo que comparamos. De que en esta vida vamos a tener luchas, pruebas, batallas, etcétera, pero nunca nos va a dejar Dios, no nos va a abandonar. Nos ha sostenido todo este tiempo, no nos ha dejado sin comer. Porque ellos pensaban, bueno, estamos en el desierto, ¿será que pura iguana y lagartija vamos a estar comiendo toda la vida? O sea, todo este tiempo. No, por eso vino el maná. El maná que es en el hebreo es culantro, y de ahí viene la palabra cilantro, que el maná tiene parecido como la forma de una hojita de cilantro, como una hojuelita, ¿no? Que caía en las mañanas, iban, recogían, sacaban leche de cabras y confles con leche. Todos los días. Bueno, como haya sido, le estoy agregando, ¿verdad? Pero era el maná. Pero para que vean de que todo esto es comparación, nos pasa a nosotros. Oye, tienes coche, tienes casa, tienes celular y todavía quieres el iPhone último modelo de 15,000 pesos. O sea, no te conformas ni con un cacahuatito que tienes. No, quieres con WhatsApp y Facebook y TikTok todavía. Y quieres cambiar cada año. Por eso el cristiano que ahí anda en su mente, quiero un iPhone, y quiero un iPhone, no, es vanidad de vanidades. Hay algo que no cuadra en tu vida. Eso, porque no eres milloneta. No eres millonario, pues. Somos de clase media. ¿Sí? Y aún así, los millonarios, cristianos millonarios que han nacido de nuevo, dejan de pensar en eso. Porque saben que es vanidad. Bueno. Tenemos de todo. Tienes internet. Tienes un techo. Muchos tienen hasta su clima. Ventilador, calientito, friecito. Ve a la gente que está allá en los altos, húmedo, lodo, frío, lluvia, todo el tiempo así. Y son felices ahí en su galerita, su jacalito, comiendo de lo que siembran, de maíz, de la leche de sus ovejas. ¿Y nosotros nos quejamos? O sea que los afligió, pero también los sustentó. O sea que por un lado venía la prueba, pero también por el otro lado Dios no los abandonaba. Y lo hizo para saber lo que había en su corazón, ¿sí? Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. O sea, los iba a probar, nos va a probar,
para ver si en nuestro corazón hay, a ver qué va a hacer Pancho, a ver qué va a hacer Carmelita cuando estén en las pruebas. ¿Va a seguir obedeciendo? ¿Va a seguir obedeciéndome? ¿Va a seguir confiando en mí? Cuando vengan las adversidades, los problemas, su familia lo abandone, la esposa se vaya con otro o viceversa, que los hijos se rebelen, que no se quieran convertir, etcétera, etcétera. Que cuando venga una enfermedad y se tenga que ir a internarse al hospital, al seguro, etcétera, etcétera. Miren, les cuento un testimonio que nos ha pasado rápidamente para que veamos, ahí es donde veo yo la mano de Dios. Y aquí está Dios de testigo. Siempre vamos a consulta al seguro, cada mes nos toca nuestra consulta. Por el tratamiento que llevo, etcétera, etcétera. Y mi esposa también lleva su tratamiento. Y al principio la doctora que nos atendía, una señora así ya grandecita, y como que nos hacía así lo sentíamos, ese rechazo muy aquí. ¿Y qué hicimos? Empezamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Una noche antes, siempre cada vez que vamos al seguro, una noche antes en la noche, porque siempre oramos con mi esposa antes de acostarnos. Oramos y Señor, mañana que vayamos al seguro, por favor te pedimos por la doctora, que pongas gracia, que nos ayude, Señor, que nos atienda bien, Padre, que seas así muy cariñosa, muy amable, que nos dé todo el medicamento, ya que ellos no lo pagan, que no le cueste soltar la receta, etcétera, etcétera. Porque 2 veces así nos pasó. Bueno, ¿y qué creen? ¿Vamos llegando? No, empezó a cambiar. Y ahora, de una vez este estudio, y de una vez, y nos quedamos así. Y digo, wow, fue Dios. Ahora se preocupa hasta por mi esposa. Y de una vez lo voy a mandar a esto. Y le voy a mandar, y después de que las primeras veces, como que ya, y ya. Váyanse. Cambió. Cuando me interné, el día que me fui a internar, unos días antes, aquí está testigo la hermana Janet, yo le oramos. ¿Te acuerdan que oramos? Que Dios permitiera que me recibieran el seguro y que todo se diera. ¿Se acuerdan o no? Oramos. Y ese día, la hermana ya de testigo, nos tocó una enfermera joven, una ya más joven. Como que ese día no estuvo la doctora que trata con nosotros, y esa doctora más joven le tocó, fue a cubrir. No, y como oramos, qué bueno que nos los encontramos. ¿Se acuerda, hermana? Y nos empezó, ¿no? Y de una vez le voy a dar el pase. Y váyanse a urgencias. Y hagan esto, y muy amable. Y por eso, gracias a Dios que oramos, miren, Dios usó a esta doctora y le echó ganas, se puso amable, dio el pase, esto urge, y que todo se fue dando. ¿Por qué? Porque oramos, porque confiamos en Dios. Yo no salí así nada más y fui, les dije, vamos a orar, hermano, el viernes, el miércoles estuvimos orando. Vamos a orar para que Dios dé esto y esto y esto y esto. Y todo se dio. Ya ven, todo esto es verdad y es como un testimonio que yo se los cuento que Dios obra. Pero eso es la fe. Esa es la confianza que tenemos en Dios. Y eso es lo que quiere Dios, que sigamos confiando en Él. Entonces vemos aquí en Deuteronomio que 40 años lo sustentó con maná, etcétera, etcétera. El versículo 4, y esto ya lo vimos la semana pasada, nada más repaso. Tu vestido nunca se envejeció. Nos ha dado de comer y nos ha dado de vestir, ¿no? De calzar, celular, internet, ¿qué más? Muchos hasta les da para que se vayan a pasear fuera. Ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Bueno,
El 6, versículo 6, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan, vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras, granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, o sea, no van a estar sufriendo, ni que no les alcanza. Ahí está. Era una promesa, que no iban a tener escasez. Nosotros, Dios nos promete que va a estar con nosotros. Por lo tanto, no debemos sufrir escasez. Y si algo pasa, de que por ahí llega un momento de nuestra vida, nuestro caminar, viene una escasez, pues ya lo vimos a más arriba, que nos afligió. Algo, pero por ahí es que Dios prueba de muchas maneras. Prueba en la enfermedad, prueba con el dinero, prueba con la escasez, prueba con la comida, para ver qué vamos a hacer. Él está esperando. Clama a mí, yo te responderé. No comerás pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Ahí nos quiere llevar Dios al estado de reposo, entrar a Canaán. Vayamos al Nuevo Testamento. Vamos a ver este estado de reposo espiritual. ¿Cuál era el estado de reposo? La tierra de Canaán, literal para la nación de Israel. ¿Va conmigo? Ahora lo vamos espiritualmente en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 4. Y miren cómo Pablo está haciendo la comparación, lo que yo estoy haciendo ahorita. Hebreos capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice así: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. ¿A quién le está hablando Pablo? A la iglesia, Nuevo Testamento. Aún la promesa de entrar en su reposo, a alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Aquí está lo que yo les estoy diciendo. Hay cristianos que no entran en ese estado de reposo. Ahorita vamos a explicarlo más. Leamos. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Quiénes son ellos? A los del Antiguo Testamento. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada, ¿qué? De fe en los que la oyeran. A ver, ¿cuál era la buena nueva como a ellos? ¿Cuál era la buena nueva para ellos? Que Dios los iba a introducir a una tierra de reposo, donde nada les iba a faltar, donde iban a estar bien. Pero no tuvieron fe, no tuvieron confianza. ¿Y por qué no tuvieron confianza? Es ahí donde pensamos, bueno, ¿qué pasó si vieron que les abrió el mar rojo? Si les abrió el mar rojo, lo demás iba a estar más fácil. ¿Qué Dios iba a poder hacer eso? Como los dioses paganos que tenían otras naciones. Como cuando Jericó, el rey de Jericó vio que no, ya llegó en los oídos que tienen un Dios los hebreos que les abrió el mar rojo. Entonces, híjole, vamos a cerrar Jericó, y las puertas estaban bien cerradas y nadie entraba ni salía. ¿Por qué? Porque les llegó a oídos que había un Dios, que su nombre es Jehová de los ejércitos, y es el Dios de los hebreos, y les abrió el mar rojo. Y destruyó a sus enemigos. No, muchachos, cierren las puertas porque se vienen contra nosotros. Y si su Dios está con ellos, entonces nos va a llevar pifas, como dicen.
Dice así, sigamos leyendo. La buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, aquí está, ¿quiénes han creído? Los que hemos creído entramos en el reposo. Aquí está, de la manera que dijo, por tanto, juré mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. ¿Quiénes? Los del Antiguo Testamento, por rebeldes. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren, aquí ya habla a nosotros. En el 5 habla a la nación que se quedó en el desierto. En el 6 habla a nosotros. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de ¿qué? De su desobediencia. ¿Por qué no entran algunos cristianos? Por su desobediencia. ¿Y por qué desobedecen? Porque no tienen fe. ¿Y por qué no tienen fe para obedecer? Porque no escuchan palabra. El oír viene por el oír la palabra de Dios, Romanos 10:17. Por falta de palabra en tu vida, en tu oído, tu fe no crece. Así pues, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando un cristiano viene, se discipula a orar, y si viene a orar porque tiene fe, porque está confiando en Dios, y está todos los días en la palabra, metido en la palabra, leyendo la Biblia, su fe va a crecer. Y más si se pone a escuchar prédicas. Va a crecer su fe. Pero como no tienen fe por no escuchar, no estar metidos en la palabra, entonces les cuesta obedecer. Otra vez se determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es por eso que cada vez que tú vienes a oír, tú tienes que ablandar tu corazón. Tú tienes que salir de acá con una mente renovada. Pensar diferente. ¿Por qué vienes y vienes y vienes? Te entra aquí y te sale aquí, te entra aquí y te sale aquí. Cuando te entra aquí, debería bajar aquí. Hay algo. Platica con Dios, habla. Por eso yo a veces los llevo al arrepentimiento para que si hay algo, un estorbo, algo que está obstruyendo que Dios se manifieste en nuestras vidas, se ha quitado de en medio ese estorbo. Si hay un pecado en tu vida, tú sabes bien que estás en pecado, que hay un pecado que estás haciendo delante de Dios. Por eso Dios no puede bendecirte. ¿Quieres un mejor trabajo? Donde ganes bien y no estés esclavizado tanto tiempo, pero estás en pecado. ¿Cómo pues te va a bendecir Dios? Por eso, si oyeres hoy su voz, estás escuchando la voz de Dios ahorita, en la predicación de la palabra. No endurezcas. Tienes que hacer algo. No puedes seguir así. Todo el tiempo ahí vas a estar, dando vueltas en el desierto. El mismo trabajo, el mismo tipo de trabajo, te sales de ese, entras a otro y otra vez esclavizado, donde no tengas tiempo para congregarte, para tener más libre. Todo ese tipo de cuestiones están dando vuelta en el desierto por no obedecer.
la desobediencia trae sus consecuencias. Si desobedeces, pecas contra Dios. Por eso muchos que le roban a Dios, no les alcanza. O si le roban a Dios, por otro lado se les va. Y si son injustos todavía, peor tantito. Peor tantito. Porque lo que quieren amontonar acá, aquí de este lado, por otro lado se les va. ¿De qué sirve? No se puede uno burlar de Dios. Por eso, hoy es día de reflexionar, sí. Porque Dios quiere llevarte ahí. A que no tengas fugas y fugas y fugas y fugas y fugas. No te conformas con quedarte con lo justo. Cobras tu salario en jornal roto, como le pasaba a la nación de Israel en el libro de Ageo. Y dices que crees en Dios. Y te mofas de no robarle a Dios, por favor. No endurezcas tu corazón. Endurecer su corazón es callo. Cuando ustedes, una parte del pie de la mano tiene callo, tú le metes una aguja y no te duele nada. Y la puedes atravesar esa aguja en ese callo y no sientes nada. Así es el corazón. Que no hagas callo en tu corazón. Por tu propio bien. Para que entres al estado de reposo. Ahora sí lo estamos viendo espiritual. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, para la iglesia. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de a quien tenemos que dar cuenta. O sea, que a Dios no les podemos esconder nada. Nada. Tienes que analizar si en verdad estás obedeciendo a Dios. Porque la palabra de Dios es más cortante como una espada de dos filos. ¿Ya ven cómo es la palabra? La palabra no puede ser como un instrumento que va a entrar y les va a hacer cosquillitas. Cuchi, 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 cuchi. Esa no es la palabra. Ay, que la palabra de Dios es algo muy diluido, superficial aquí, que me va a sentir bien. Esa no es la palabra. Como lo vimos el día viernes, que la palabra incomoda. Y lo vimos con la vida del Señor Jesucristo. No les gustaba a los religiosos. Y por eso lo perseguían. Y por eso lo querían matar. Y por eso lo mataron. Por decir la verdad. Es que el Señor Jesucristo, cuando predicaba, de una vez a la yugular. No es que andaba medias tintas ahí queriendo suavizar el evangelio. Ah, claro. Pero en medio de esa palabra así tajante, como dirán, muy duro,
Pero después venía el consuelo. En medio de la exhortación siempre Dios tiene una palabra de consuelo, de ánimo, como lo estamos viendo ahorita. Está Dios mostrando la promesa que quiere para nosotros. Que no como los del Antiguo Testamento, que no entraron por su desobediencia. Y es lo que quiere nosotros, que entremos. Pero para que entremos, obedezcamos. Y por eso la palabra de Dios lo compara como la palabra de Dios la compara como una espada de doble filo. Regularmente los machetes solo tienen filo de un lado. Y lo agarras así, tas, tas, tas. Nunca he visto un machete que tenga filo arriba y filo abajo. Porque no haces así. Es hacia abajo. La espada de dos filos la usaban los romanos, que era una espada que cuando la clavaban al enemigo, le hacían así. Era para rematar, era una espada corta. Aparte la espada larga que con la... Pero había una, cuando ya lo tenían así, ¡fas! Y le hacían así. Y de una vez les destrozaba los intestinos porque cortaba arriba y cortaba abajo. Así es la palabra de Dios. Que penetra. Es dura. Corta. Hasta partirle el alma. Partir el alma y el espíritu. Alma y espíritu. Separa las emociones, en el alma están las emociones, y el espíritu. ¿Qué es lo que quería hacer Dios con Abraham cuando le dice, dame tu hijo y sacrifícalo? Quería matar las emociones de Abraham. Y estaba probando su fe. Y fue la fe, esa prueba, la que coronó a Abraham. Fue una prueba de fuego, porque había pasado otras pruebas, pero de dame tu chiquitín, dame tu chunco, a ver qué harías. Una vez le preguntamos a un hermano, ¿le daría a su hijo si le, ay, no, ya reprobaste? Porque si eso nos dice literalmente Dios, yo se lo doy, ahí te va. Que se vaya antes y que no se quede en el rapto, le dijera yo. Ahí te lo mando, Señor. Porque Dios es un Dios sabio. Por eso Abraham ni lo pensó ni dudó y decir, no, Señor, no hay otra cosa que yo te ofrezca, pero mi hijo Isaac, no. Es mi chunco, la promesa, el que tú me diste. ¿Cuántos años tuve que esperar para que naciera? ¿Y ahora me lo quieres quitar? Si es el hijo de la promesa que tú me prometiste, mira, ahí está yo por desobediente, me fui con la criada. ¿Y ahora me quieres quitar al hijo de la promesa? Dios quería separar las emociones, los sentimientos de Abraham con su hijo. Y cuando Dios nos pide algo así, es que Dios es un Dios sabio. Y no podemos ponernos al brinco con Él, como dice. No. Porque cuando Dios dice, mira Luis, quiero que me des a tu hijo. ¿Por qué? Porque tus hijos, escuchen, no son tuyos. Son herencia de Jehová. Un día se tienen que ir. Mira Luis, si yo te pido que me des todo lo que yo te pida, y en este caso, a lo más precioso que tienes, lo más valioso, ¿sí? En el caso de Abraham, que fue su hijo, es que, mira, tu esposa
o tu esposo algún día se van a morir. Vas a quedar viuda, viudo. Tus hijos son prestados, algún día se tienen que ir, se van a casar. Y te vas a quedar solo. Y te vas a quedar sola. Pero ¿sabes qué? Tú no vas a estar solo ni sola. Porque me tienes a mí y yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Por tanto, no vas a desmayar, porque aunque te quedes solo, viuda, viudo, etcétera, yo estaré contigo. Por lo tanto, no pienses, no seas incrédulo, que cuando Dios nos pide, obedezca, yo tengo algo mejor para ustedes. No. Separa las emociones. Nos emocionamos, por ejemplo, una emoción. ¿Cuál es voy a amontonar dinero, quiero dinero para esto, para eso. Me siento seguro cuando yo tengo una cuentecita y le voy metiendo y le voy metiendo y le voy metiendo. Estoy emocionado. ¿Quién no se va a emocionar? Claro. Miren, el ser humano quisiera llegar a este punto. Donde tengamos una cuenta en el banco con una buena cantidad, unos 2 melones por lo menos. Y nada de preocuparnos. Una casa propia, sin tenerla que estar pagando cada mes. Un buen coche, ¿verdad? Aunque no sea último modelo, pero que no sea viejito para que no dé tantos problemas. Y que nos levantemos y que no tenga yo que preocuparme, correr, bañarme, los hijos, atenderlos, alistarme a mi trabajo. Quisiéramos amanecer todos los días, levantarnos y sin preocuparnos nada. Es más, ni siquiera quisiéramos levantarnos a hacer nuestro propio desayuno. Quisiéramos a tener a a María, para que ya esté listo el desayuno. ¿No es cierto? Bueno, quien no quisiera, todos. Eso va a ser en el milenio. Cuando ya estemos en Canaán, literal. Ahí sí. Ya no va a haber necesidad de levantarse temprano, de prepararse su desayuno, porque esta panza va a ser diferente, ¿verdad? Pero eso es lo que quiere Dios separar, esas emociones. Y es por eso que la palabra tiene que ser así. Cuando te corta y penetra, mira, te va a doler, te va a lastimar, tal vez a veces te va a incomodar. Pero si tú eres noble, humilde, un buen corazón, te va a llevar al éxito, te va a hacer entender. Y es ahí donde quiere Dios que llevarnos. Y a veces, como es de 2 filos, a veces hasta en los predicadores llevan, porque corta allá y corta aquí. Lo estoy predicando, pero también a mí. Al rato me pongo a reflexionar lo que dije. Y es cierto, y lo prediqué yo. No, lo tengo que llevar a cabo. Hay que predicar con el ejemplo. Y eso es lo que pasó a la nación de Israel. ¿Cuál es el estado de reposo? Sí es cierto. Vamos a seguir teniendo luchas, batallas, enfermedades, escasez a veces, etcétera, etcétera. Pero llegar el momento de que ya no vamos a vivir afanados, preocupados anticipadamente. Afán es preocuparse anticipadamente. Sin esa preocupación, sin ese afán del dinero, de esto, del negocio, de cualquier cosa que nos esté afanando, que nos esté quitando el tiempo con Dios. Es por eso que a veces Dios, cuando sabe que alguien está preparado
para que lo metan al horno de fuego y sabe muy bien Dios que va a pasar esa prueba, lo va a meter porque lo va a meter. Y te va a quitar ese negocio que te está obstruyendo. Porque te estás afanando mucho, cada día más, cada día más. Pero si sabe Dios que vas a pasar. Yo se los he dicho. ¿Quién iba a renunciar a un negocio que dejaba bien, se ganaba bien? Y estar todos los días así. Y nada más salir un ratito. Por eso los de la farándula no se salen ni locos, van a dejar si se gana bien ahí en ese ambiente. Pero como Dios sabía, por eso ahí vino la prueba. Y ahí me quitó ese ídolo. Y se fueron todos los ídolos. Ahí se fue desbaratando. Yo se los he contado. Ahí en ese espacio, yo rentaba esta casa antes, yo la rentaba. Cuando estábamos empezando a construir allá, la casa no estaba, era patio. Y ahí estaba ese espacio, estaba lleno ahí estaban las marimbas, el equipo, todos los instrumentos, y ahí estaba. Y 2 carros allá afuera. ¿Dónde están? Dios me los tuvo que quitar. Pero porque Él sabía. Ahora, si sabe Dios que no le vas a ser útil para cierta obra, porque lo vamos a ver más adelante, que Dios nos llama, pero nos llama, todos tenemos un llamado y un propósito, pero no todos para hacer la misma función. Como lo vamos a ver que hubo envidia, hubo separación, quisieron boicotear aquí a Moisés y esa rebelión les costó la muerte. Lo vamos a ver todo esto, por eso va fe y obediencia, confianza y obediencia, o no tener fe y desobediencia. No tener fe y desobedecer es igual a muerte y física. Ahora, fe y obediencia nos lleva a pruebas, luchas, etcétera, etcétera, pero al final va a estar el resultado. El estado de reposo que muestra Hebreos 4 es el lugar donde un cristiano tengo paz. Ya no me voy a estar afanando. Quiero estar tranquilo. Lo que yo venda hoy, lo que yo gane hoy, está bien, Señor. Ya no me quiero estar preocupando. No es mío, es tuyo, lo que tú me quieras dar. Ya no quiero estarme afanando más y más y más, porque esto me está robando tu tiempo. Algo tengo que hacer. Ya no quiero depender de esto, quiero depender de ti. Eso me lo dijo Dios a mí. Cuando yo hablé con mi pastor, él me explicó, mire hermano, usted está dependiendo de su grupo, pero usted va a depender de Dios. Y si usted pone su confianza en Dios, Dios lo va a utilizar y no sé, pero algo trae con usted. Y Dios lo va a traer así y lo va a bajar así. Y puede que tarde y lo empieza a subir. O puede ser que lo traiga así y lo suba así. Y así, o no sé cómo vaya a ser, pero Dios trabaja de muchas maneras. Bueno, no importa. Y que me va poniendo así. 7 años y no miraba y no miraba. Hasta que de repente vi la luz y empecé a respirar profundo, como dice. Pero mientras tanto, ese desierto, esa travesía del desierto, no me dejó sin comer, sin vestir. Comíamos carne una vez a la semana. No había para salir. Como se les he contado muchas veces, mis hijos me pedían 10 pesos para una sabrita. Oye, ¿qué harías tú ahorita si tu hijo, mami, dame 10 pesos para mi sabrita y no lo tienes? Te parte el corazón. Ahí están de testigos. Pero era el tiempo. Y valió la pena. Pero el problema es que muchos, cuando entran al desierto, así como la nación de Israel, no va a faltar que un grupo se rebele contra Dios. Y no. Y ¡fum! Se chispan, se salen. No aguantó las pruebas.
es que solo los valientes arrebatan el reino de Dios. Solo los valientes, como Josué y Caleb, que fueron los únicos dos valientes de la primera generación que salieron de Egipto. Josué y Caleb cuando salieron chavos, jóvenes. Más Josué, lo vamos a ir viendo más adelante, le sirvió a Moisés. Era su monaguillo de Moisés, por decirlo. Fiel, 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 fiel. Y miren, lo ponen como sucesor de Moisés, lo vamos a ver. Y Dios le da la victoria a Josué. Eso es lo que quiere Dios. ¿Dónde están las josueitas? ¿Dónde están los josueitos? Los caleitos. Que solo ellos van a entrar a la tierra. Josué y Caleb, dos. Por eso, de la iglesia, termino con esto, de la iglesia mundial, así se va a ir en el rapto, así, contaditos. Los demás no quisieron obedecer, se rebelaron contra Dios, eran hipócritas, ¿sí? Porque había hipócritas ahí en el pueblo, ahí lo vamos a ir viendo, faltan muchos números, que estaban mezclados. Y que al final, ¡fum!, se quitaron la máscara. Y ahora no queremos obedecer a Moisés. Como le pasó a Coré. Y miren, no entraron. Y Dios quiere que entremos a ese estado de descanso, donde ya no nos preocupamos. Bueno, si tuve, bien, y si no tuve, también. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, dice Pedro. No vivamos afanados. No os afanéis, dice Jesús en Mateo 6:15 al 31. ¿Qué has de beber? ¿Qué has de comer? ¿Y qué beberemos? ¿Y qué comeremos? No ve los pajaritos, mira que vienen y se paran en el arbolito y solito vienen a buscar su comida. Ahí está ya servida. ¿Cuánto más vosotros, dice? ¿No valéis más que un pajarito? ¿Cuánto vale un pajarito? ¿20 pesos? ¿Cuánto más vosotros? Si el Padre, nuestro Padre, las alimenta, ¿cuánto más vosotros? ¿No valéis más que un pajarito? Por eso buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Así que sigamos en este desierto, que solo los valientes, solo los que son como Josué y los como Caleb, van a llegar a la tierra de Canaán, al estado de reposo. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, muchas gracias porque es aquí donde vemos que las cosas del Antiguo Testamento quedaron como ejemplo para nosotros, como una advertencia para que no hagamos lo mismo. Señor, nos abriste el mar rojo cuando nos salvaste de la muerte física y espiritual. El enemigo venía atrás de nosotros, queriéndonos llevar a la muerte. Nos quería acorralar porque sabía que él tenía derecho, porque éramos pecadores. Vienes tú y nos abres el mar rojo para que pasemos en seco. Nos abres el cielo para que pasemos a vida eterna. Y ahora estamos aquí, rumbo a la tierra prometida. Señor, confiamos hoy
que tú vas a estar con nosotros. Que así como ibas en medio de la nube, en una columna de fuego, nunca abandonaste a tu pueblo. Ibas delante de ellos, luego detrás de ellos, y así sucesivamente, Padre. Pero a veces no creemos. Somos incrédulos. Señor, te pedimos que nos ayudes. Y a los que quieran orar así conmigo aquí, los que estén sentados, ahí donde estás en tu lugar, pídele perdón a Dios por tu incredulidad. Dile así, repite conmigo, hermano, hermana. Señor, te doy gracias por hablarme a través de tu palabra. Creo en tu promesa, que nos ha sacado del mundo con un propósito. Te pido perdón, Señor, si he sido incrédula, si he sido incrédulo. Quiero confiar que mientras esté en este mundo, habrá luchas, pruebas, pero sé que de ahora en adelante, que tú estarás conmigo. Y ahora quiero decirte que viviré confiando en ti. Ya no más afanes, ya no más preocupaciones. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Gracias, Señor, por tu promesa. Me voy en paz, confiando totalmente en ti, de ahora en adelante. En el nombre de Jesús. Amén. A todos los que nos ven en las redes sociales, tal vez tú no tengas esta confianza, esta fe. Conoces la palabra, has escuchado ciertos puntos de la Biblia y sabes muy bien que hay que obedecer a Dios, pero no puedes. No puedes porque Cristo no está en tu vida. Tal vez tengas una religión, cualquier. Puede ser católico, testigo, mormón, adventista, luz del mundo, etcétera, etcétera. Pero no tienes a Cristo. Y es por eso que no tienes esa fe. Porque la convicción de lo que está escrito nos los da el Espíritu Santo. Necesitas a Jesús como tu Señor y Salvador. ¿No te gustaría hoy, por primera vez, invitar a Cristo a que entre a tu corazón? Si tú quieres hoy invitar por primera vez a Cristo a que entre a tu corazón en la tercera persona de la Trinidad, solamente arrepiéntete. Reconoce que eres un pecador, que eres una pecadora y que necesitas el perdón de Dios. Ahí es donde estés escuchando este mensaje, algún día, el día que lo estés viendo, repite conmigo estas palabras, con todo tu corazón. Sé sincera, sé sincera. Joven, muchacha, señora, señor, anciano, anciana que me escucha. Repite conmigo estas palabras. Ahí donde estás viendo este video. Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Te doy gracias por hablarme a través de tu palabra. Señor Jesucristo, te pido en este instante que entres a mi corazón, porque te recibo como mi único Dios y mi Salvador. Ven a morar en mí. Te necesito, Señor. Lávame con tu sangre preciosa. Séllame con tu Espíritu Santo. Y escribe mi nombre
en el libro de la vida. Porque te lo pido en tu precioso nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has orado por primera vez, déjame decirte que Cristo ha entrado a tu vida. Si oraste es que tuviste fe, confiaste en la predicación de la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra. Déjame decirte que Cristo ha perdonado tus pecados, que tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida, que ángeles están danzando ahorita en el cielo, dice Mateo. Por lo tanto, el consejo que te doy es que comiences a leer tu Biblia, de Mateo a Apocalipsis, así sistemáticamente, corrido. Busca una iglesia cristiana lo más cerca de tu domicilio, ahí donde vives en esa ciudad. Si estás en Tuxtla Gutiérrez, las puertas están abiertas. Somos Iglesia Cristiana Evangélica, Vida Nueva en Cristo. Nos gustaría conocerte, orar por ti, así que déjanos un comentario, un inbox de que tú hiciste oración de fe. Mientras tanto, te bendecimos y que Dios te guarde en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.